Dios les bendiga, amados hermanos que nos ven a través de este medio. Soy el apóstol Ricardo Ortiz Arroyo de la Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración en Santa Isabel, Puerto Rico. Y también pues para la gloria del Señor pues estamos a cargo de la red ministerial Cristiana Internacional Revive. Y para mí es de sumo gozo, ¿verdad? Presentarme ante ustedes en esta ocasión. Estamos comenzando un nuevo proyecto, un proyecto que consta de preparar escuelas y presentarlas a través del internet. Como saben, toda esta situación de la pandemia del COVID-19, pues, nos ha limitado un poco en el poder hacer reuniones presenciales dentro del templo por la cuestión del distanciamiento físico. Pero esta alternativa de poder transmitir a través de internet los cultos, las enseñanzas, pues nos está ayudando a poder pues ir más allá de las fronteras que teníamos, ¿verdad?, en nuestro ministerio, y pues está provocando de que nuestro ministerio pueda tener más alcance a más personas. Así que les damos las gracias por estar viéndonos. Estos cursos los vamos a estar poniendo en nuestra página de YouTube y van a estar accesibles, ¿verdad?, para todo el que quiera pues beneficiarse de estas enseñanzas. Para los hijos de la casa específicamente, pues el proceso siempre va a ser el mismo. Nosotros vamos a estar poniendo, luego una vez grabemos la clase, vamos a estar poniendo un link en nuestro chat de WhatsApp, y a través de ese link en el chat usted va a poder accesar a la clase en internet, o también estamos haciendo los arreglos para que pueda también accesar directamente en YouTube. Así que como vemos, la tecnología pues cada vez se convierte en un aliado más fuerte de nosotros. Para estas herramientas bien utilizadas pues van a ser de gran bendición para la obra del Señor. Hoy vamos a estar comenzando la escuela, lo que llamamos un curso que se titula Escuela de Fundamento Cristiano. Pero tenemos en nuestro corazón el poder añadir más cursos sobre distintas enseñanzas. De hecho, según tengo planeado, si Dios nos ayuda, ¿verdad? Va a llegar el momento en que vamos a poder estar dando simultáneamente varios cursos. Pero vamos a comenzar con que es de fundamento cristiano. Esta escuela de fundamento cristiano pone énfasis en lo que es nuestra doctrina de fe. El cristianismo tiene una doctrina de fe basada en la autoridad máxima, de donde sale todo lo que nosotros creemos y cómo nosotros nos movemos, que es la Sagrada Biblia. Entonces, nosotros pues, este estudio va a ayudar mucho para especialmente las personas que son recién convertidos, personas que quieren ser candidatos a bautizarse, o independientemente de los años que lleven el Evangelio. Sé que va a ser una herramienta útil para todos y cada uno de nosotros para reforzar los fundamentos de nuestra fe. Y más ahora en este tiempo, ¿verdad?, donde pues el enemigo ha querido meterse dentro de la iglesia y distorsionar tantas cosas. Pero espero que esta escuela de fundamento cristiano pues sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar con lo que he titulado la clase número 1
La clase número 1 se titula ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Y se me olvidó ahí añadir, ¿y qué es ser un cristiano hijo de Dios? Hoy quiero hablar de esos dos conceptos, que es un hijo de Dios, que es un cristiano. ¿Es lo mismo o hay diferencias o hay similitudes y diferencias? Pues de todo eso vamos a estar hablando en esta clase. Así que primeramente vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Padre todopoderoso y eterno, oh Padre Santo, Señor, gracias Señor, porque tú has permitido que este proyecto se haga una realidad. Oh Dios mío, dependemos de ti. Señor, que tu Santo Espíritu sea dirigiendo todo lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Padre, que tu Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento, Dios mío, de todos los que tengan acceso a esta clase. Señor, tráenos revelación, tráenos entendimiento referente a este tema. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Aunque esto es un tema que se ve a simple rasgo como algo sencillo, lo cierto es que es un tema muy sensitivo. Es un tema muy sensitivo porque vamos a tener que confrontar varias cosas que hemos aprendido de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que alguien repite algo, los demás lo siguen repitiendo, se convierte en una tradición oral y se asume que es cierto porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo lo repite. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que hay muchas cosas que se tienen entendidas por correctas, pero cuando vamos a la luz de la Biblia vemos que no son correctas. Así que eso es algo que vamos a ver en esta enseñanza que vamos a estar hablando. Comenzaremos primeramente estableciendo que lo primordial para ser cristiano o hijo de Dios es el haber recibido a través del Espíritu Santo de Dios un convencimiento en nuestro espíritu y en nuestra mente de que necesitamos reconciliar nuestra relación con Dios. Ese es el primer distintivo y tal vez lo más importante de todo lo que tiene que ver referente a qué es un cristiano, a qué es un hijo de Dios. Primeramente, tiene que haber recibido un convencimiento, que la vida lo haya llevado a un momento en que sea confrontado con la realidad y que entienda en su mente y en su corazón de que según a la luz de la Biblia, que es la verdad, es la palabra de Dios, dice que todos nosotros somos pecadores, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que nuestras obras no nos salvan, que solamente podemos ser salvos mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y al nosotros recibir ese regalo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, entonces nosotros somos reconciliados con el Señor. O sea que primeramente, el distintivo de un cristiano, hijo de Dios, es que ha pasado por la experiencia de reconocer de que necesita reconciliar su relación con Dios, pidiendo perdón por sus pecados y entregándole su vida al Señor.
arrepintiéndonos de nuestros pecados, decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo para servirle, honrarle y rendirle toda nuestra devoción a Él. O sea, una persona no puede decir que es cristiana, no puede decir que es hija de Dios o hijo de Dios si no le ha entregado su vida a Jesucristo, si no le sirve a Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que el fundamento, la roca, la zapata principal del cristianismo es que nosotros no le servimos a algo, le servimos a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Le servimos a Jehová, nuestro Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el centro de toda la doctrina, el centro de todo el plan profético que el Señor elaboró, el centro de ese plan está basado en Jesucristo. A través de todas las demás clases que vamos a estar brindando, vamos a ver que el centro de todo lo que el Padre diseñó de nuestra doctrina está basado en la figura de Jesucristo. En efecto, surge cuando escuchamos la palabra de Dios a través de la predicación y recibimos ese convencimiento en nuestro espíritu. De alguna u otra manera, alguien que viene a los pies de Jesús fue una persona que recibió la palabra, alguien le habló, recibió la predicación de la palabra del Señor. Por eso la gran encomienda de la iglesia de Jesucristo que nos dejó en Mateo capítulo 28 es ir por todo el mundo y predicar el evangelio hasta los últimos confines del mundo. O sea que un cristiano tiene que haber recibido, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que haber escuchado, tiene que haber recibido la palabra del Señor. Entonces, muy importante, este convencimiento es un convencimiento que se desarrolla en nuestro espíritu. El ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un cuerpo físico de carne y hueso, tenemos un alma donde está la mente, están los sentimientos, pero también tenemos un espíritu. La esencia de nosotros es que somos espíritu. Entonces, Dios nos diseñó con esa esencia para que nosotros podamos ser sensibles a Él, para que nosotros podamos creer en Él. Eso se logra a través del Espíritu, que cuando nuestro espíritu puede tener ese impacto del Espíritu Santo de Dios, ahí viene un convencimiento. No es un convencimiento teológico, no es un convencimiento intelectual porque me convencieron intelectualmente. Es un convencimiento que el que escucha la palabra de Dios comienza a sentir la presencia de Dios. Y entonces, una vez siente la presencia del Señor a través de la palabra que recibe, entonces se le hace la invitación de si quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando una persona dice: yo recibo a Jesucristo como mi único, como mi suficiente Salvador, y le doy toda mi entrega, toda mi devoción, única y exclusivamente a Jesucristo, entonces esa persona se convierte en un salvado. La palabra misma dice que pasa de muerte a vida. Muchos le llaman a eso ser un convertido. Y uno dirá: pero ¿y por qué le dicen un convertido? Y es que
esta persona que recibe a Jesucristo como su Señor se convierte instantáneamente por medio de la fe confesada de todo corazón, se convierte en una persona que estaba perdida a una persona salvada por el poder de Jesucristo. Más adelante, a través de las clases, vamos a estar profundizando por qué la humanidad está perdida, por qué necesitamos salvación. Pero estoy enfocando mucho esta clase a las personas que son recién convertidas o que llevan poco tiempo en el Evangelio o que tal vez están en esa disyuntiva todavía de que sienten el llamado del Señor, pero no han tomado la decisión. O sea que no es un convencimiento teológico, no es un convencimiento que radica en el intelecto, es un convencimiento que radica en el espíritu, en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Hay varias porciones bíblicas que quiero mostrarles, porque dentro del plan sobrenatural de Dios, nos vamos a dar cuenta de que siempre tuvimos en la mente del Señor. Y que es cierto de que nosotros tenemos que tomar una decisión, pero también lo cierto es de que el Señor de antemano nos había escogido. Vamos a ver, vamos a entrar un poco en esto. Primeramente, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 5, nos dice una de las verdades más profundas y más increíbles de la Biblia. Vamos a desmenuzar un poco esta parte de la palabra y vamos a ver lo poderoso de lo que dice aquí. Lo estamos tomando de la versión Reina Valera 1960 y dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el apóstol Pablo hablando a los efesios. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, miren lo que dice el versículo número 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay unas verdades muy profundas y te pido, ¿verdad?, que prestes toda tu atención. Nos dice el versículo 4 de Efesios capítulo 1 que el Padre, recuerde, Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí está diciendo algo muy poderoso, porque es cierto que nosotros tenemos que tomar una decisión, pero la profundidad de todo esto y lo grande del amor de Dios es que ya Él nos había escogido, ya Él nos había predestinado. En el versículo número 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oye, este versículo 5 es sumamente importante también, porque habla de un tema un poco controversial, ¿verdad?, dentro del cristianismo.
de que es el tema de la predestinación. Pero eso pues vamos a estar en clases más adelante pues adentrándonos en ese tema. Lo cierto es que hay cosas que son predeterminadas por Dios y hay otras cosas que no son predeterminadas por Dios. Pero una de las cosas que son predeterminadas por Dios, y nos lo dice Efesios capítulo 1, es que Él escogió a los que Él iba a adoptar. Esa palabra adoptar es importante. Por medio de Jesucristo. ¿Y por qué adoptar? Porque la naturaleza humana, debido al pecado, debido a que el pecado entró al mundo, pues el pecado provocó que la relación de Dios con la humanidad se dañara, se rompiera. Esto vamos a estar adentrando en todo esto en clases posteriores, pero a grandes rasgos, la palabra nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre es Adán. Adán y Eva fallaron, desobedecieron a Dios, y eso provocó que el pecado entrara al mundo. El enemigo, la palabra también habla de que tenemos un enemigo, y que ese enemigo es Satanás, y tenemos que tener la certeza de que ese enemigo existe, porque el mismo Dios nos lo dice. Entonces, al entrar el pecado al mundo, esa relación de nosotros con Dios, pues se rompió. Entonces, aquí en el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios nos dice que a todos esos que llegan a ser cristianos, a todos esos que llegan a ser hijos de Dios porque recibieron un llamado, sintieron un llamado y respondieron afirmativamente a ese llamado de Jesucristo. Entonces dice que son adoptados como hijos. Como hijos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Solamente se puede ser hijo de Dios a través de Jesucristo. Vamos a ver otra porción más, que es Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16 nos dice, este es Jesús hablando, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí. Qué interesante. El Señor Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, yo fui quien los escogí a ustedes. Y esto va en total acorde con lo que nos estaba diciendo la porción anterior de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo estoy tomando de la versión de traducción en lenguaje actual. Nos dice, nosotros somos creación de Dios. O sea, todos nosotros, toda la humanidad es creación de Dios. Por nuestra, por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea que Efesios 2, capítulo 10, volvemos a ver el elemento de que ya Dios tenía unos planes anticipadamente con nosotros. Aquí a través de estas porciones estamos viendo de que ya Dios tenía unos planes con nosotros. Recuerden que leímos de que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo
Vimos como Jesús en el Evangelio de Juan decía: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y aquí estamos viendo en Efesios capítulo 2, de que ya el Señor tenía preparado de antemano unas buenas obras para ti y para mí, que ya tenía preparado de antemano. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Que con esto podemos ver el poderoso amor de Dios, el poderoso amor que Dios tiene. Nosotros nos debemos sentir dichosos, honrados, de poder haber dicho que sí, porque aunque es un misterio, ¿cómo es esto de que Él nos escogió, pero nosotros tenemos que tomar la decisión? Lo cierto es que a través de toda nuestra vida, cuando nosotros somos escogidos por Dios, a través de toda nuestra vida el Señor nos está buscando. El Señor está tratando de llamar nuestra atención de diversas maneras, a través de distintas circunstancias. Y muchas veces es a través de las circunstancias más duras y difíciles donde nosotros podemos tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro con el amor de Dios que lo demostró a través de Jesucristo, quien se entregó y pagó el precio por nuestros pecados. Un precio que nosotros jamás íbamos a poder pagar. O sea que el Señor, a través de toda nuestra vida, unos lo hacen más pronto, otros tal vez se tardan más, pero el Señor prepara las circunstancias, el Señor prepara los escenarios para que podamos tener, para que podamos escuchar el mensaje y que el Señor active nuestro espíritu sintiendo el llamado. Y no solamente eso, sino que podamos responder afirmativamente ese llamado. Una vez respondemos afirmativamente ese llamado, entonces nos constituimos en lo que la Biblia dice que es un hijo de Dios. Entonces, vamos a Romanos capítulo 10, del 13 al 15 de la versión Reina Valera. Y nos dice la palabra del Señor: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tremendo. El trabajo principal que Dios le encomendó a la iglesia a través de Jesucristo es el predicar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Hay una mala noticia que mucha gente no están apercibido o no quieren entender. Y la mala noticia es que, oye, por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos pecado. No hay ni un solo ser humano en la humanidad que no haya pecado. Y la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia para la humanidad. Y esa buena noticia es a través del evangelio. Y la buena noticia es que Dios es tan bueno y nos ha amado tanto que ha enviado a un Salvador, ha enviado un Mesías, que es nada más y nada menos que su propio Hijo. Es Dios hecho carne, Jesucristo. Y a través de Jesús
fue el único que pudo pagar el precio por la redención de nuestras almas. Un precio que no se pagaba con dinero, un precio que no se pagaba haciendo buenas obras, es un precio que se pagaba con sangre. Porque la palabra nos explica de que hay unas leyes espirituales. Y nosotros tenemos que entender cómo funcionan las leyes espirituales, porque no son como muchas veces nosotros pensamos. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué quiere decir remisión de pecados? Que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor aceptó sustitutos para que la humanidad no tuviera que morir por ser perdonada, y aceptó sus sustitutos de sacrificios de animales, de corderos, de entregar distintas ofrendas, ¿verdad?, que vemos en el Antiguo Testamento. Pero ninguno de esos sacrificios podía quitarnos el pecado para siempre y darnos vida eterna. Porque para que pudiera haber un sacrificio perfecto, tenía que haber un ser humano que no hubiese cometido pecado. Y que ese ser humano que no hubiese cometido pecado derramara, se ofreciera en sacrificio, se derramara su sangre, y entonces con ese derramamiento de sangre, entonces podía haber perdón para los pecados de la humanidad. Por eso es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre a través de Jesús. Y por eso es que Jesús, libre y voluntariamente, consciente de lo que estaba haciendo, fue crucificado y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. No era un semidios, como una vez yo escuché de que lo estaban comparando con Hércules. Por favor, estamos hablando de que Jesús es Dios. En esto vamos a estar profundizando más adelante en las próximas clases. Pero lo cierto es que ¿cómo la gente va a saber las buenas nuevas del Evangelio si no hay quien les predique? Gracias a que alguien nos habló de Jesús, ahora nosotros somos salvos, porque tuvimos la oportunidad de decir sí, acepto. Y gracias a esa persona o a esas personas que nos hablaron de Jesús, ahora nosotros podemos tener vida eterna. Y entonces, en agradecimiento a Dios, ahora nosotros ese mensaje lo tenemos que seguir llevando hacia adelante, hacia las demás personas que no conocen de Jesús. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hermanos, esta porción de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, es una de las porciones más poderosas de la palabra de Dios. Y es una de las porciones más escandalizantes para muchas personas, porque le hacen ver la realidad de que no todos somos hijos de Dios, de que no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino de que hay aquí unos elementos que vamos a ver con detenimiento esta porción. Dice que a los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que número 1 le recibieron y a los que número 2
creen en su nombre, les dio el derecho a ser ¿qué? Hijos de Dios. O sea que estamos viendo aquí que la Biblia hace una gran diferencia, una profunda diferencia, y establece que hay unos que son hijos de Dios y establece los requisitos para que alguien se pueda considerar hijo de Dios. Lo que implica, lo que está diciendo en otras palabras, es que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que, número uno, le reciben. ¿Qué es recibir al Señor? Recibir al Señor es lo que la palabra habla como nacer de nuevo. Más adelante vamos a estar profundizando en esto, pero resumiendo, ¿verdad? A grandes rasgos, es cuando recibimos ese llamado en nuestro espíritu y respondemos afirmativamente al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entregándole nuestra vida al Señor. ¿Qué es entregarle nuestra vida al Señor? Entregarle nuestra vida al Señor es reconocer que ahora Señor significa dueño, que ahora Él es nuestro dueño y que ahora nosotros vamos a recibir ese regalo por cuanto Él nos amó primero y nos demostró su amor, no meramente con palabras, sino con hechos. Pues entonces nosotros vamos a recibir entonces con agradecimiento ese regalo que nos da, entregándole nuestra vida al Señor para que Él trabaje con nosotros. Primero, recibirlo, entregarle nuestra vida a Él y luego creer en su nombre. O sea, no es meramente creer que Jesús existe, porque hasta el diablo, la palabra dice que hasta los demonios también creen y tiemblan. O sea que creer y temblar no es suficiente. Creer y temblar en Jesús y en Dios no es suficiente, porque los demonios también creen y tiemblan. Es recibirle, es entregarle nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que mucha gente no quiere entender. Pero la palabra lo dice claramente, no solamente en este texto, vamos a estar viendo otros textos. Entonces, dice a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. O sea que el ser un hijo de Dios no es un derecho adquirido cuando nacemos. El ser un hijo de Dios es un derecho que lo concede única y exclusivamente Dios. Dios Padre, cuando un ser humano recibe el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que les dio el derecho, porque usted sea un ser humano, no tiene ya un derecho adquirido de nacimiento de que es un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Todo, absolutamente toda la humanidad es creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que le reciben, los que creen. Y entonces una vez recibimos y creemos, entonces el Señor nos otorga, el Señor, nadie más, solamente el Señor nos otorga el derecho de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 nos dice, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Súper contundente. O sea, estos hijos de Dios no nacen de sangre, no quiere decir que no nacen de nacimiento, no surgen porque simplemente nacieron,
ni por deseos naturales. Ay, no, yo quiero ser, yo quiero por mí mismo, o yo quiero que mi hijo sea. No funciona así, por mejores intenciones que tengamos. Dice que no es tampoco por deseos naturales, ni por voluntad humana. O sea, de decir, bueno, pues yo decido que ahora soy hijo de Dios y le voy a servir a mi manera porque yo creo así, yo creo asado. No es así. Y cuando dice que tampoco es por voluntad humana, esto también nos ayuda a entender de que no recibimos al Señor porque nosotros somos tan extraordinarios y somos tan inteligentes. No. Sino que simplemente fue porque fue algo que nació en el corazón de Dios. Y no fue algo que hayamos hecho para merecérnoslo. Él, por su gracia, por su amor, tuvo la oportunidad de que nosotros pudiéramos conocerle. A eso se refiere cuando dice que no es por deseos naturales, ni por voluntad humana, ni los que nacen de sangre, sino los que nacen de Dios. Cuando nacemos de Dios, es cuando recibimos ese llamado. Nos predican la palabra y nuestro espíritu se activa y sentimos el llamado. Y a ese llamado respondemos afirmativamente. Entonces, la buena noticia es que a través de Jesucristo podemos ser salvos. ¿Cuáles son los dos distintivos de un hijo de Dios? Recibir a Jesucristo en su vida. Y número 2, creer que Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre. Usted tiene que creer que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre y no hay otro nombre. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Usted no puede decir que es cristiano y decir yo creo en Jesucristo, pero también creo en Mahoma y también creo en el otro Dios. No. Única y exclusivamente en Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que absolutamente todo lo que existe en el universo fue creado por Dios. O sea, que todos, absolutamente todo ser humano es creación de Dios. Mas, sin embargo, como nos dice aquí, pero que solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Colosenses 1:16 establece que todos somos creación de Dios. Pero el versículo pasado, Juan 1:12, establece que solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. La palabra hace una clara diferencia. Y cuando le recibimos, cuando creemos en su nombre, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, entonces somos hijos de Dios. Y podemos decir entonces que somos verdaderos cristianos. Juan 3, del 3 al 6, lo estoy tomando de la versión Palabra de Dios para Todos. Nos dice, Jesús le respondió,
Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Vamos a dar un poco de perspectiva primero. En el Evangelio de Juan capítulo 3, aquí nos está narrando cuando Jesús se encuentra con un fariseo, que eran maestros de la ley, eran los religiosos de ese tiempo, llamado Nicodemo. Y entre esa conversación, Jesús empieza a hablarle del concepto de lo que es nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un maestro de la ley, no entendía ese concepto de nacer de nuevo. Y Jesús le hace una explicación muy interesante, que es lo que vamos a estar leyendo. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. O sea que Juan capítulo 3 es la porción que más claramente habla sobre el concepto de nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es nacer de que volvamos a meternos en el vientre de nuestra mamá, como le preguntaba a Nicodemo. No es volver a nacer de nuevo físicamente, es nacer de nuevo en el Espíritu. Porque la palabra dice que sin Dios es como si estuviésemos muertos en nuestros pecados y delitos. Nacer de nuevo es cuando escuchamos la buena noticia del Evangelio, escuchamos del regalo que Jesús nos está ofreciendo en la cruz del Calvario y nosotros recibimos ese regalo. Cuando nosotros recibimos ese regalo, entregándole nuestra vida al Señor, la palabra dice que pasamos de muerte a vida, nacemos de nuevo, porque estábamos perdidos, pero ahora en Cristo estamos salvos, porque reconciliamos nuestra relación con el único y verdadero Dios. Versículo 6, el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Todo el que no le ha entregado su vida a Cristo está muerto espiritualmente. Y por eso es tan importante que esta palabra, estas buenas noticias del Evangelio, nosotros se las podamos contar a todo el que veamos, a todo el que nos encontremos, a todas nuestras amistades, a todos nuestros familiares. Y es muy probable que se burlen y que no crean. Pero ¿sabe cuántas veces te predicaron a ti o me predicaron a mí? Yo me burlé de gente que a mí me predicó de Cristo. Yo tengo que aceptar que yo me burlé de gente que me decían que yo tenía que arrepentirme. Pero ¿saben qué? Gracias a la misericordia de Dios, Dios no me descartó, sino que permitió que yo pudiera entender esta verdad. Y si tú estás en este estudio, es porque te ha dado ya la oportunidad, o te quiere dar la oportunidad, para que tú puedas recibir ese regalo de la salvación, que no hay manera en que tú te lo puedas ganar, porque no es en base a lo que nosotros hacemos, sino que es en base a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así fue que Dios decidió que fuese nuestra salvación. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, dicen: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Miren qué interesante. Su espíritu, que es el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu. Para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria, herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra con participar de sus sufrimientos? Pues hermanos, ciertamente cuando nosotros decidimos servir a Cristo, es como ir en contra de la corriente, es como ir en contra del mundo, es ir en contra de todo pensamiento humanista, es ir en contra de todo raciocinio humano. Uno de los efectos que el pecado produce en la vida de un ser humano es el que no quiere depender de otro, no quiere depender de Dios y quiere basarse en sus propias opiniones, quiere basarse en sus propios conceptos, quiere basarse en su propio entendimiento para dirigir su vida. Y nuestra naturaleza es pecaminosa. Y todo la corriente del mundo, cuando me refiero a la corriente del mundo, estoy hablando de la corriente del sistema. Lo que la gran mayoría de la gente de la humanidad quiere, la manera de pensar, la manera de querer obrar, instintivamente una manera que va en contra de lo establecido por Dios. Por eso es que un hijo de Dios, un cristiano, debe participamos de su gloria y de su redención, pero también debemos participar de su sufrimiento. Y eso va a conllevar ser criticado, ser burlado, entre otras cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13 nos dicen: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Cuando nosotros decidimos recibir al Señor como nuestro Salvador, eso conlleva entonces nosotros debemos modificar nuestra vida. Nosotros debemos modificar nuestra vida para que sea una vida que agrade a Dios. ¿Y cuál es la vida que agrada a Dios? Por eso es tan importante el que nosotros podamos leer la Biblia. Porque en la Biblia está lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, entonces nosotros podemos agradar a Dios. O sea que un cristiano, un hijo de Dios, agrada a Dios. Efesios capítulo 2, del 4 al 10, nos dice:
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Vamos a detenernos un momento. Aquí Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice claramente que solamente somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos salvados porque nosotros hacemos cosas. No somos salvados por nuestras acciones, sino somos salvados por la fe. La única manera de poder ser salvos es recibiendo a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo al Señor. No es a través de portarnos bien. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que son excelentes seres humanos, que son excelentes ciudadanos, que son gente que hacen obras de caridad. ¿Y sabe qué? Y no tienen a Cristo en su corazón. Y el Señor por eso estableció que no va a ser por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me merezco el cielo porque yo he hecho esta obra buena y esta obra buena y esta obra buena y esta obra buena. Pero ninguna de esas obras sirve para nada si esa persona no ha sido lavada con la sangre de Cristo, que es la única que tiene el poder para quitar el pecado y hacernos aptos al Padre. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creímos, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Aquí hay otra verdad contundente de la palabra que contradice lo que mucha gente dice por ahí. Primeramente establecimos de que una mentira esto de que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. A la luz de la palabra es clara en decir que no todos somos hijos de Dios. Que los hijos de Dios solamente son los que le reciben y los que creen en su nombre. La otra mentira que nos ha enseñado la sociedad: pórtate bien para que te ganes el cielo. Hay que ganarse el cielo. ¿Y sabe qué? Aquí nos dice, no hay manera de ganarse el cielo. Nunca vamos nosotros por nuestras acciones ganarnos el cielo. Es solamente mediante la fe. Ahí lo dice. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, versículo 9. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que esa es la otra gran mentira. Otra gran mentira es decir, no importa la religión. No importa la religión, mira, después que hablen de Dios. Eso es una tremenda mentira. Porque ¿sabe qué? Si usted está en una religión donde no declaran, no confiesan que Jesucristo es Dios, eso es una falsa doctrina. Entonces, este concepto de que no importa la religión, hay muchas cosas
según verdad, la lógica, el humanismo, el intelecto se pueden escuchar bonitas, pero no son ciertas. Y lo cierto es de que en qué creemos es bien importante. De qué religión somos es bien importante. Y si es una religión que habla de Cristo, pero no hace lo que Cristo dice, oye, pues hay un problema ahí. Y existen religiones que dicen que son cristianas, pero no enseñan lo que la Biblia dice. Entonces, eso es un ángulo bien importante que tenemos que evaluar para ser verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios. Juan capítulo 3, versículo 6. Esta es la cita clave para nosotros enseñarles del amor del Señor a los demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos amó tanto, demostró su amor enviando a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados. Y fue un precio alto, no con dinero, fue un precio de sangre. Y Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Dios no necesitaba mandar a nadie para condenar al mundo, porque desde que entró el pecado al mundo ya está condenado. Mucha gente piensa que cuando uno muere uno va automáticamente al cielo, y no es así, no es así. Cuando uno muere y uno no ha entregado su vida a Cristo, uno no es salvo, uno va al infierno, y la Biblia habla del infierno. Entonces, a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos llamados a hablar la verdad. Y la verdad está contenida en las sagradas escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que yo aquí le traigo textos bíblicos, porque yo no me puedo aquí inventar mi opinión. Tengo que hablar conforme a la palabra. Todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene que hablar conforme a lo que dice la palabra. Perdonen. Porque la palabra no es una religión, la palabra es la verdad. No estamos hablando de lo que opina una religión, estamos hablando de la verdad de la existencia humana. Entonces hay que darle la seriedad que amerita. El que cree, el que en Él cree, perdón, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vuelve a establecer una profunda diferencia: el que cree y el que no cree. El que cree es salvado, el que no cree es condenado. O sea, que definitivamente no todos, a la luz de la palabra, no todos son hijos de Dios. Hay gente que la palabra dice que son condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un verdadero cristiano está claro, un hijo de Dios está claro de que solamente hay un Dios y de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama
Jesús. Cualquier religión que te enseñen que hay otro mediador o que hay una mediadora entre Dios y los hombres, miente, porque la palabra no habla eso. Hay religiones que se dicen ser cristianas, pero enseñan cosas distintas a lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Si usted quiere ser un verdadero cristiano, si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, usted tiene que servir en un lugar donde enseñen lo que dice la Biblia. Porque si dice que es cristiano y enseña algo que contradice la Biblia, pues entonces es una falsa doctrina. Perdón. Para concluir, el ser cristiano. Hemos estado hablando mucho de lo que es el concepto de hijo de Dios. Pero ahora vamos a enfatizar un poco en este concepto de el ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Porque, oye, tú sales por la calle y tú le preguntas a este, ¿tú eres cristiano? Y oye, todo el mundo dice que es cristiano. Sí, yo creo que Dios existe. Eso no es ser cristiano. Entonces vamos a ver qué es este concepto. Hechos capítulo 11, versículo 26. Vemos que esta porción es donde primeramente aparece en la Biblia la palabra cristianos. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay otra porción en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, que vuelve a aparecer la palabra cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que nosotros no nos podemos avergonzar de lo que creemos. Por el contrario, debemos sentirnos orgullosos y honrados. La palabra cristiano, esta palabra se deriva del griego espiotos o Christos. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego.